Muy bien, bueno, ya estamos de nuevo en una nueva sección del Foro de Inversiones de Real Estate en Estados Unidos 2020. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo workshop. Gracias a todos por participar y recuerden que a través de nuestro chat podrán realizar las preguntas. Le damos la bienvenida a Cristian de Tax5. Su workshop es acerca de la planificación impositiva para mejorar su rentabilidad. Conozca cómo la planificación impositiva puede ayudar a mejorar su rentabilidad hasta en un 20%, proteger sus activos y mantener su privacidad. Cristian Nechuta es el fundador y CEO de Tax5, una compañía de contabilidad e impuestos ubicada en el sur de la Florida. Cuenta con un equipo de contadores certificados y especialistas en el impuesto que asesora hace más de 20 años a inversores extranjeros en la protección de sus activos y la reducción de sus impuestos. Desde 1999, cuando formó su primer compañía de e-commerce, Cristian Nechuta se ha desarrollado exitosamente en el ámbito empresarial y actualmente también es inversor en real estate en los Estados Unidos y podrá aportar con su conocimiento y su propia experiencia. Bueno, Cristian, te vamos a dar el pie para que puedas comenzar tu disertación. Te doy la bienvenida y te agradezco por estar acá, Matías, junto a nosotros. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. El gusto es mío. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en Latinoamérica, desde Weston, en el sur de la Florida. Les doy la bienvenida a esta charla en donde vamos a hablar un poco sobre cómo mejorar la rentabilidad de sus inversiones desde la planificación impositiva. Hoy estuvieron viendo varias opciones muy interesantes de inversión. Mañana, pasado van a tener más. Y sepan que además de estos porcentajes, estos rendimientos que las distintas compañías les están ofreciendo, si hacen una muy buena planificación impositiva, van a poder mejorar su rentabilidad, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, ¿sí? Pido placas, exactamente. Bueno, ya estoy presentado, así que vamos a arrancar directamente a contarles si debe o no un extranjero invertir en real estate. No solo en real estate, también en acciones, por ejemplo, en la bolsa, como a título personal. Bueno, un poco los dibujitos se lo van a ir comentando y, como dicen los adolescentes, se los voy a empezar a spoilear. La verdad que no, pero no solo un extranjero no lo hace, sino que los propios americanos tampoco. Entonces, es importante que entendamos el por qué no conviene hacerlo a través de hacerlo a título personal. ¿Qué ocurre cuando alguien, un argentino, un chileno, un boliviano, o sea, un extranjero, alguien que no es residente en los Estados Unidos, invierte a título personal? Bueno, pone bajo responsabilidad absoluta todos sus activos. Por ejemplo, si ustedes compran una de las tantas propiedades que hoy les estaban ofreciendo, tienen un inquilino, el inquilino tiene un accidente, los termina llevando a juicio por algún motivo, el seguro, porque ustedes justo se olvidaron de pagarlo, no responde, ustedes no solo van a responder frente a esa demanda con la propiedad que tienen, sino que además, si tienen una cuenta bancaria personal, todo el dinero que tengan dentro de esa cuenta bancaria va a ir a los bolsillos de su inquilino si les gana el juicio. Entonces, primer punto es la responsabilidad. Ustedes, al invertir a título personal, tienen la completa responsabilidad, o sea, ponen todos sus activos en juego. El otro gran punto, y acá esto es clave, es que como extranjeros, cuando ustedes compran a título personal, toda renta, dividendo o intereses, cada vez que, por ejemplo, los otros días hablaba con alguien que compra acciones en la bolsa, cada vez que les pagan esos dividendos, tienen que pagar un rate fijo del 30%. Y eso es lo que ya empieza a generar ruido a la hora de cuánto de la ganancia, porque si ustedes iban del 100%, ya se están quedando con el 70% de esa rentabilidad que le venían comentando estas compañías hace unos momentos. El otro gran tema es que no van a poder tener deducciones de ningún tipo. Ustedes no van a poder justificar, por ejemplo, si fueron a los Estados Unidos por su inversión o si fueron por turismo, o tampoco van a poder amortizar los bienes que ustedes tienen. Entonces, eso también les juega en contra a la hora de la rentabilidad. Después tenemos otro gran punto, que lo vamos a ir viendo paulatinamente, que es la ganancia de capital. La ganancia de capital, cuando ustedes compran un activo, lo mantienen en su cartera por más de un año,
y en eso van a pagar a título personal un porcentaje progresivo, porque recuerden que en los Estados Unidos los impuestos son progresivos. Cuando ustedes más ganan, más porcentaje van a pagar. Pero no van a tener ningún tipo de descuento, de las cuales vamos a conversar próximamente en las próximas placas. Les voy a contar qué tipo de descuentos van a tener si ustedes no lo hacen a título personal. Luego tienen otro gran problema, que es el FIRPTA. Es una retención del 15% el día que ustedes quieran vender su propiedad. En la compañía de títulos en los Estados Unidos, o lo que en Argentina o en otros países se conoce como el escribano, la persona que hace el cierre de la venta, les va a retener el 15% del total de la venta, independientemente si eso fuese su ganancia o no, simplemente por ser extranjeros. Y luego hay que tratar de recuperarlo del IRS, de la agencia impositiva de los Estados Unidos, luego de haber hecho una declaración. Entonces, y el último gran punto, de lo cual vamos a tocar muy poquito, pero el día que si alguno de ustedes quiere conversar al respecto, luego les voy a dejar mis datos de contacto, es el impuesto a la herencia. Todo activo que ustedes tengan a precio de mercado, precio justo, por arriba de los $60.000, al deceso van a pagar sus deudos, van a pagar el 40% de impuesto a la herencia. Solamente tienen un mínimo no imponible de $60.000. ¿Cómo hacemos para reducir toda esta clase de impuestos? Bueno, es muy sencillo, mediante la constitución de una entidad jurídica en los Estados Unidos. Usualmente tenemos 2 o 3 opciones, no quise poner la tercera porque es para casos muy específicos, pero la primera y la más conocida por muchos de ustedes es la LLC, o Sociedad de Responsabilidad Limitada, y luego tenemos la corporación, de la cual no vamos a conversar porque en general la corporación está pensada para accionistas, para lo que la palabra corporación implica, una empresa grande que va a tener accionistas, y si ustedes arman una corporación van a tener un gran problema, que es la doble tributación. Paga la corporación y van a pagar ustedes por los dividendos. Y esos dividendos además van a tener el 30%, porque están a título personal. Entonces, vamos a hablar de las LLC, que es la sociedad más fácil de realizar. ¿Y cuáles son las características que tiene esta LLC? Las LLC son sociedades entre partes cuyos dueños son miembros por porcentaje. No son accionistas, sino que son miembros. La sociedad la administran los propios miembros, o un manager, que puede ser un miembro, o un manager profesional. Por ejemplo, ustedes podrían querer tener una sociedad entre 4 o 5 personas y contratar a una persona, a alguien que por fuera, como por ejemplo el contador, para administrar su propiedad, su sociedad. Es gobernado por un acuerdo de operación, o un operating agreement, que es muy sencillo, es un acuerdo entre partes, no es público, solamente se hace público a la hora de que ustedes quieran avanzar en la apertura de una cuenta bancaria o de algún préstamo, pero si no, es un acuerdo privado entre partes. Los balances económicos no son obligatorios, ustedes lo pueden tener como para hacer la contabilidad de sus compañías, pero no son obligatorias. Y la forma de modificar, supongamos que un día ponen a alguien como manager, pero a los 2 o 3 meses no lo quieren y quieren poner a otro, se resuelve muy fácil con un acuerdo simple entre los miembros y que lo firman y listo, tienen un nuevo cambio de manager. Y tiene la particularidad que deben ser renovadas prácticamente en casi todos los estados. Anualmente hay un franchise tax con los estados, el estado les va a pedir que ustedes renueven su sociedad. La particularidad que tiene es que es muy rápido de constituir, es muy fácil de constituir, simplemente con copia del pasaporte de los miembros, nada más que eso, y ese pasaporte no va a un tercero, sino que solamente queda para nosotros. Hoy por hoy en el estado de la Florida estamos demorando más o menos unos 12, 13 días para obtenerlo por todo lo que está pasando con el COVID, pero en otros estados podemos tener la sociedad lista en apenas 2 horas. Va a depender mucho de cuál sea la característica de la que ustedes necesiten por el tipo de inversión, y nosotros les vamos a poder aconsejar en qué estado les va a ser conveniente hacerlo, porque cada inversión es distinta, cada formato es distinto. Vamos a ver un poco cuáles son los beneficios de las LLC.
la LLC le puede permitir ser anónimo al inversor. Esto implica que hoy por hoy, si ustedes son dueños de una LLC en la Florida, por ejemplo, es muy probable que si van a Google y ponen su nombre y apellido, va a salir que ustedes son dueños de esa sociedad. Y bueno, les está dando a sus familiares, a la agencia recaudatoria de sus países, la información de que ustedes son dueños de esa sociedad. Bueno, hay algunos estados que permiten el anonimato, pero el anonimato básicamente es esto, ¿no? En la búsqueda de Google o de los parientes o de la agencia tributaria les va a ser más difícil encontrar que ustedes son dueños de esa sociedad. Acá viene un punto importante, la protección de los activos. Como ustedes podrán ver, acá tenemos una sociedad, le pusimos XYZ, que tiene un dúplex, de estos que hablaban hace unos minutos, cuyo inquilino le hizo un reclamo. Al estar bajo el dúplex, bajo la sociedad, fíjense que hay una pared entre la sociedad y los dueños. La inquilina solamente va a poder acceder al activo que tiene esa sociedad. Y lo mismo al revés. John, en este caso, tuvo un accidente de auto, lo demandan, pierde. Bueno, John, esta persona que tuvo el accidente no va a poder acceder al activo que tiene una sociedad y tampoco a los que tenga Carlos, que tiene otra sociedad, un 50% con otro tipo de sociedad. Otro de los puntos es que no paga impuesto estatal a las ganancias ni a las herencias. Aclaremos algo. Cuando hablamos de estatal, estamos hablando de lo que por lo menos en Argentina se conoce como provincia. Recuerden que en Estados Unidos ustedes tienen ciudades, condados, estado y luego el gobierno nacional. Bueno, lo que estamos hablando aquí es de los estados como Florida, Wyoming, Delaware, que es lo que estamos planteando aquí. No tiene impuesto estatal porque cada estado también impone sus impuestos aparte de lo que impone el Estado Nacional o el IRS. Luego, otro de los puntos es que no hay una doble tributación. La LLC es un pass-through taxation, creo que en el gráfico se explica. La LLC declara la ganancia, declara cuáles son sus activos. Los activos quedan nombrados en la declaración de la LLC y la LLC le entrega al miembro cuánto fue lo que ganó ese año. El miembro no, cuando vaya a hacer su declaración, el activo que tiene la LLC no va a aparecer, eso es parte del anonimato que tiene la LLC también, y va a pagar solamente el miembro de la LLC, no la sociedad. O sea, hay una sola vez se paga, no se paga dos veces, sino que una sola. El negocio declara, el dueño toma esa ganancia, hace su declaración y paga. También el otro de los puntos es en cuanto a impuesto a ganancias, ya estamos hablando aquí a título nacional con el IRS, el porcentaje es progresivo, pero además se divide la ganancia por la cantidad de miembros que tiene la LLC. Entonces, si ustedes van a comprar una propiedad y en vez de hacerlo a nombre suyo, lo hacen a nombre suyo y de su esposa, cada uno con un 50%, la ganancia se va a dividir en dos. Entonces, aquí hay un buen ejemplo, el porcentaje es progresivo, después vamos a ver más adelante la tabla. Acá hay un buen ejemplo de cómo cuánto deberían tributar una persona a título personal, en distintas opciones. Como verán, ya alguien que tenga $20.000 de ganancia en rentas a título personal va a pagar unos $6.000 anuales de impuestos. Sin embargo, simplemente por armar una sociedad con un miembro, que sea esa misma persona, pero armó una sociedad, va a terminar pagando $2.200. Hay un ahorro fenomenal y enorme. Y bueno, obviamente que si la inversión que ustedes están haciendo genera mucho más ganancias, va a ser más conveniente que ustedes vayan colocando más miembros mayores de 18 años en sus sociedades para dividir las ganancias. Y otro de los grandes puntos es que cuando ustedes compran la propiedad y la mantienen en su cartera por más de un año, cuando la vayan a vender, la diferencia entre el valor que lo compraron y lo vendieron tiene un tax free, un mínimo no imponible de $40.000 por socio. Entonces, supongamos que ustedes compran una propiedad en los $100.000, esa propiedad a los 5 años la venden en $180.000 y la sociedad la hicieron entre dos personas. Bueno, por la parte de la ganancia de capital no van a tener que pagar nada de impuestos porque cada socio tiene un mínimo no imponible de $40.000.
Por el resto, por arriba de ese $40.000, van a pagar 15%. Claramente, a nivel porcentajes de impuestos son muy distintos a los que estamos acostumbrados en nuestros países. Bueno, yo soy argentino, pero en Argentina, en México, en Chile, las cargas tributarias son mucho más elevadas de lo que tenemos. Entonces, esto hace que invertir en real estate en los Estados Unidos sea muy conveniente para los extranjeros si hacen las estructuras jurídicas necesarias. Acá podemos ver esto que yo les contaba antes, que los impuestos en los Estados Unidos son progresivos. Y cuanto ustedes más ganan, más van a ir pagando en cuanto al porcentaje. Entonces, es muy claro que si ustedes ponen en su sociedad a su esposa y algún hijo mayor de 18 años, van a dividir y el porcentaje va a ser mucho menor. Fíjense el salto que hay entre los 40.125 hasta los 85.000, pasamos del 12 al 22%. Y lo que les decía luego es que en la ganancia de capital, solo los miembros de las sociedades tienen un 40.000 de monto no imponible y todo lo que esté por arriba de los $40.000 va a pagar un 15%. En esto hay brackets mucho mayores, lo que ocurre es que en general difícilmente ustedes tengan una renta mucho más grande que $163.000 al año, entonces por eso no lo indicamos, pero sí lo hay. Acá quiero hablar de un caso práctico como para que entendamos bien en números de qué estamos hablando cuando hablamos de invertir en real estate y hacerlo a título de una sociedad. Supongamos una inversión de $200.000 que tenga un retorno neto del 7% anual, con una proyección a 5 años, van a ustedes a colectar unos $70.000 de intereses durante esos 5 años. Pero además obtuvieron una apreciación del bien del 50%, por lo tanto tuvieron una ganancia de capital de $100.000. Si ustedes se fijan, a título personal van a estar pagando durante todos esos 5 años $21.000 de impuesto a la renta anual, $18.000 sobre la ganancia de esos $100.000 de la ganancia de capital y hacerle todas las declaraciones juradas y la conformación de la sociedad y demás, a nosotros nos van a pagar $1.550, entonces ya libre de impuestos les va a haber quedado una ganancia de $129.370. Sin embargo, fíjense qué ocurre si ustedes hacen la misma sociedad con un solo miembro, ya pasamos a ganar $20.000 más en 5 años. Entonces, y si esa sociedad, esta inversión, la pasamos a tener que la sociedad tenga 3 miembros, vamos a estar ganando $25.000 más. Por lo tanto, ustedes van a haber mejorado su rentabilidad, en este caso, un 20%. Simplemente por haber hecho una sociedad, haber puesto a su esposa y a alguno de sus hijos o algún amigo. Entonces, es muy conveniente poder hacer una sociedad y a la hora de hacer la inversión por todos estos motivos que venimos conversando. Por la seguridad jurídica, porque van a terminar pagando menos de impuestos, porque nadie se va a enterar que ustedes son dueños de esa propiedad, porque van a escapar a FIRTA. Esto es algo muy importante que lo tengan en cuenta, porque ese 15% luego hay que recuperarlo del IRS, que si bien lo paga, no ocurre como en nuestros países. Bueno, hay que hacer todo un trámite y es preferible mejor tener el dinero en el bolsillo que 6 meses, 8 meses esperando hasta que el IRS se los devuelva. Y como vieron, en este caso práctico, pero podemos hacer muchos otros, van a ver que mínimamente entre un 10, 15 y hasta un 20% pueden estar mejorando la rentabilidad final ya libre de impuestos. Fechas importantes a tener en cuenta: muchos de ustedes ya son inversores en real estate, entonces esto es muy importante porque ya nos estamos acercando a fin de año. Ustedes saben que todos los años tienen que hacer su declaración, tanto la sociedad como las personas, así que tengan en cuenta estas fechas. El 15 de marzo vencen las declaraciones y los pagos de las LLCs. Luego,
el 15 de abril, los individuos que viven en los Estados Unidos y las corporaciones. Y el 15 de junio, los individuos que no viven en Estados Unidos y están invirtiendo en Estados Unidos en negocios o en real estate o en acciones. O sea que estos 3 fechas, 15 de marzo, 15 de abril y 15 de junio, ténganla en cuenta. Y no solo eso, como les decía antes, la renovación de las sociedades. Cada estado impone su propia fecha. Entonces, vencimientos, en el caso de Michigan, para aquellos que son como yo, inversores en Detroit, para aquellos que quieran acercarse a conversar sobre las inversiones en Detroit, tengo mucha experiencia al respecto, podemos conversar. Bueno, el 15 de febrero del año que viene vence la declaración, digamos, la renovación de sus sociedades con el Estado. Esa fecha no se les puede pasar. En el caso de la Florida es el 1 de mayo. Antes del 1 de mayo, todo aquel que tenga una sociedad en la Florida tiene que hacer su renovación. Nosotros la podemos hacer, se lo podemos ayudar. En el caso de Delaware es el 1 de junio. Y en el caso de los que hacen Wyoming, es un estado con no tanta publicidad como la que tiene Delaware, pero a mí particularmente me gusta porque es un estado mucho más sencillo de llevar, más económico. Ténganlo en cuenta, es el día 1 del mes de constitución. Si ustedes constituyen una sociedad en el mes de diciembre, por ejemplo, hasta el 1 de diciembre del año que viene no van a tener que hacer esa renovación. Así que, por favor, todos aquellos que ya son inversores en real estate, ya tienen negocios, ya están invirtiendo en acciones, tengan en cuenta estas fechas, acérquense con nosotros que podemos ayudarles a hacer las declaraciones anuales y ver cómo podemos mejorar la rentabilidad y cómo podemos estar mejor y que paguen lo menos posible en la medida de las posibilidades. Bueno, ahora vamos a llegar al punto de las preguntas. Tenemos varias, ahora vamos a empezar con algunas. Aquellos que no les podamos contestar, nos mandan un mail, info@taxfy.com, o pueden, aún mejor, ingresar y hacer su consulta gratuita. Si van con su celular y leen los códigos QR, van a poderse bajar un brochure de esta charla que estoy dando el día de hoy, o directamente a su celular se pueden bajar el contacto nuestro. Tenemos teléfonos locales en Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y México. Nos pueden llamar simplemente con una llamada local. Así que, bueno, vamos a arrancar mientras tanto con las preguntas. Dice, gente, tengan en cuenta que si compran formando una LLC tiene gasto anual más el gasto inicial por conformarla. Efectivamente, eso es así. Es un gasto no tan alto, pero tienen que formarla y luego tienen que hacer la renovación, estas fechas que yo les venía planteando hace unos minutos. Seguimos. ¿Cuánto sale constituir una LLC? Actualmente, normalmente una LLC cuesta unos unos $500. Ocurre que con todo lo que está pasando en el COVID, el IRS está demorando en entregar el EIN, que es el quit de la sociedad para los argentinos, bueno, es el Tax ID de la sociedad. Está demorando entre 2 meses y medio y 3 por las vías normales. Nosotros tenemos una opción de poder hacerlo en 24 o 48 horas desde que el Estado nos entrega la sociedad, y eso tiene un costo adicional de $150. Por ende, hoy hacer una sociedad en los Estados Unidos con su acuerdo de operación, con el EIN, el quit, el agente registrado que se requiere, cuesta $650. Mayor información, bueno, para que nos piden mayor información, pueden leer con el código QR y bajarse el brochure, es muy sencillo. Luego, ¿pueden ingresar menores a una LLC? Sí pueden, pero no es lo conveniente, porque en general los bancos o gente que haga negocios con ustedes, cuando vean menores no les va a gustar. Pueden hacerlo, no es lo conveniente a la hora de los negocios y de las inversiones, o el banco que les quiera abrir la cuenta, cuando vea un menor lo va a pensar 2 veces y no se los va a abrir, lamentablemente. ¿Esos honorarios y gastos son anuales? No, cuando yo hice vuelvo para atrás, cuando yo hablaba de estos honorarios y gastos, al igual que los impuestos, son durante los 5 años. Esto está calculado durante esa proyección a 5 años, cuáles son nuestros honorarios y gastos en esos 5 años. Claramente, a nosotros nos van a tener que pagar más porque tenemos que hacer mayor cantidad de declaraciones,
pero ustedes van a ahorrar muchísimo dinero en impuestos, entonces la cuenta final es más que conveniente para ustedes. Se cobran por cantidad de miembros, sí, se hacen las liquidaciones, nosotros cobramos por la liquidación de la sociedad y por cada uno de los miembros, porque los miembros pueden ser dueños de varias sociedades y no necesariamente todos de la misma, así que cada uno tiene su declaración, nosotros cobramos por cada una de ellas. ¿Qué incluyen? Bueno, lo decía, las sociedades incluyen la presentación frente al Estado, el acuerdo de operación, el EIN de manera urgente. Es muy conveniente porque sin el EIN no podemos abrir las cuentas bancarias. Nosotros podemos ayudarles a abrir las cuentas bancarias tanto comerciales como personales en los Estados Unidos sin necesidad de viajar. Eso ténganlo en cuenta, no hace falta viajar a los Estados Unidos, todo lo podemos hacer de forma remota y le abrimos tanto cuentas personales a aquellos que quieran sacar su dinero del Colchón Bank, ya saben, nos contactan y podemos resolverles eso, la apertura de sus cuentas bancarias, tanto para personal como hacer sus LLC y sus cuentas bancarias para la compañía y que puedan hacer las inversiones. Dice, impuesto a la herencia, ¿cómo sería en una LLC? El impuesto a la herencia en una LLC corre exactamente igual porque el que muere no es la LLC, sino que es el miembro. Ocurre que al estar la propiedad bajo una LLC, el manager, si es que no es la persona que se murió, pero hay uno de los miembros que actúa como manager, puede seguir llevando adelante la propiedad y la inversión. También hay formas de estructurar este tipo de cosas cuando hay gente mayor y que quiere hacer inversiones. Podemos armar una sociedad cuyos dueños son los hijos, pero solamente son dueños, no pueden hacer nada. El manager son los padres. Entonces, de esta manera, los padres, como en las propiedades, como se conoce habitualmente, tienen el usufructo del bien y los dueños en sí son los hijos y con esto resolvemos el problema de la herencia. Después hay estructuras más complejas que requieren sociedades fuera de los Estados Unidos. No es el motivo del día de hoy que vamos a charlar, alguno que lo quiera hacer, solamente les anticipo cuál es mi postura al respecto, que solamente lo hacemos cuando realmente el monto se justifica. A ver, seguimos. ¿Cada cuántos tiempos se renuevan las LLC? Una vez por año en cada uno de los estados se hace la renovación. Las tablas de Income Tax Bracket son aplicables tanto a bienes raíces como a activos financieros. Efectivamente, hay que ver si ustedes están haciendo esa inversión en activos financieros, en acciones, si lo están haciendo a título personal o a título de LLC. Si lo están haciendo a título personal, más de uno de ustedes sabrá que les están reteniendo al 30%, bueno, ese es el 30% del que hablábamos al inicio, que lo podemos reducir a través de que ustedes hagan la inversión en la inversión en bolsa a través de la LLC. Seguimos. ¿Cuánto se paga cuando vendo la propiedad comprada con una LLC? No sabría preguntarte cuánto se paga en qué, porque en el cierre de la operación, bueno, lo que corresponda por el cierre, pero en cuanto a lo que es la ganancia, como anticipaba antes, se hace entre lo que les costó la amortización y el precio de venta, se determina cuál fue la ganancia de capital y sobre eso ustedes van a abonar con el 40% de mínimo no imponible por año por socio. O sea que si ustedes tienen, supongamos que de todas estas ofertas que están viendo el día de hoy, ustedes compran 2 propiedades, una la venden en el 2022 y la otra la venden en el 2023, van a volver a tener esos $40.000 de monto no imponible. No hay un régimen de bien de familia como en Argentina. Perdón, no que yo conozca, yo soy consultor contable impositivo, no por el lado legal, pero que yo entienda no existe, porque en la mayoría de los americanos también utilizan las LLC como vehículo de inversión. Ellos también hacen sus sociedades y eso que no están sujetos al 30% de interés. El costo es el mismo en todos los estados, salvo en alguno, pero en Delaware o en Texas, que es un poco más caro, en el resto de los estados el costo es exactamente el mismo.
¿Es conveniente impositivamente con una LLC invertir en el mercado de capitales de acciones y bonos? Sí, totalmente, por esto que yo les decía, cuando ustedes invierten a título personal, les van a retener el 30% o ustedes están obligados. Ojo con algo que habitualmente me comentan, que les dicen, no, yo firmé un W8BEN y se lo entregué a la compañía. Les cuento que ese formulario solamente es beneficioso para la compañía a la que ustedes les entregaron la información. Sin embargo, no para ustedes. ¿Por qué? Porque ese formulario lo que dice es, yo, Juan Pérez, que soy argentino, ustedes no me tienen que retener porque existe un convenio de no doble tributación entre los Estados Unidos y Argentina, entonces ustedes no me retengan. La compañía lo recibe y se lava las manos frente a la IRS porque dice que Juan Pérez le dijo que no le retenga porque él era argentino. La realidad es que no existe ningún tipo de acuerdo de doble tributación entre Argentina y Estados Unidos. Entonces, sí les tienen que hacer las retenciones en los Estados Unidos, sí ustedes tienen que pagar impuestos en los Estados Unidos, por más que ustedes no vivan. Estados Unidos exige que ustedes paguen todo ingreso que venga de fuente americana. Acciones americanas, dividendos de empresas americanas, rentas, alquileres, todo eso que viene de fuente americana, ustedes están obligados a pagar impuestos. Claramente, yo puedo hablar de Argentina porque soy argentino y conozco más de ese punto, pero siempre voy a hablar más de Estados Unidos. Puedo contarles que Argentina les toma lo que ustedes pagaron a Estados Unidos a cuenta y lo pueden tomar a cuenta de sus declaraciones anuales de ganancias, porque claramente la diferencia de porcentajes entre Estados Unidos y Argentina es enorme. En Estados Unidos ustedes van a estar en general en promedio en 15, un 18% y Argentina es un 35% flat fee. Seguimos. ¿Cuánto cobran para hacer las presentaciones anuales de impuestos? Bueno, estamos en el orden de entre los $200 por individuo y $200-250 por sociedad. Esto cualquiera, ahora vamos a dejar los datos de contacto, cualquiera que nos quiera contactar, nuestros honorarios son bastante accesibles y podemos conversar al respecto, pero más o menos por ahí. Cada caso es particular porque cada LLC hay que ver cuántas propiedades tiene, qué tipo de propiedades tiene, qué tipo de inversiones. Entonces, pero más o menos esos son los valores. Contacto, ya poseemos la LLC, estamos justo en la etapa de comprender la parte tributaria para avanzar. Perfecto. Bueno, hace un ratito vuelvo a poner la placa de los contactos mientras que seguimos con las preguntas y ahí pueden leer el código QR y bajarse todo el contacto o buquear conmigo una consulta. Dice, honorarios para abrir la LLC, $650, lo comentábamos. Honorarios de asesoramiento por mes, dependiendo lo que ustedes necesiten. A nosotros no nos gusta cobrarle a los clientes lo que ustedes no necesitan. Nosotros brindamos servicios de contabilidad a negocios en los Estados Unidos que requieren sí o sí llevar una contabilidad mensual. Para el caso de las inversiones en real estate no es el caso en general, entonces por eso no lo requiere. Pero si lo requiriera, lo conversamos. También nuestros honorarios son muy accesibles. Es conveniente hacer una LLC para invertir en transporte, camiones con trailer refrigerado. Cualquier cosa cualquier activo que ustedes quieran tener en los Estados Unidos, conviene hacerlo siempre bajo una entidad jurídica. Les da protección al activo, les va a mejorar su carga impositiva. Siempre, le vuelvo a reiterar, como lo decía al inicio, lo hacen los americanos, lo tienen que hacer los extranjeros. Dice, soy de México, acá la mayoría es 18 años, o tiene que ser 21. En los Estados Unidos, para ser miembro de una sociedad, una LLC, ustedes tienen que tener 18 años. Una LLC pagando los 650, ¿en qué tiempo está constituida para poder abrir la cuenta bancaria? Bien, como les decía anteriormente, en la Florida, el día de hoy, con todo esto que está ocurriendo del COVID, más o menos son unos 12 días para tener la sociedad con su EIN, 12, 13 días. En otros estados, como Wyoming, lo hemos tenido en 1 hora o 2 horas ya la sociedad lista para que se pueda ir al banco y hacer la apertura de cuenta bancaria. Cuando lo tenemos que hacer nosotros, esa cuenta bancaria, más o menos demoramos 1 semana, 10 días, nada más que eso. Cuando las cuentas bancarias personales, lo mismo, se demoran entre 15 y 20 días. Hoy hay muchos extranjeros abriendo cuentas en los Estados Unidos, así que esa es la demora.
Después decimos, a ver, en la misma LLC se puede hacer diferentes inversiones, ejemplo, bolsa, inmuebles. Poder se puede. El problema es que ustedes están mezclando activos. Entonces, como hablábamos antes, si ustedes tienen una propiedad y el inquilino los lleva a juicio, ustedes van a poner en riesgo todos los activos de la sociedad. Entonces, si ustedes tienen una cartera de acciones importante, mejor hacer una sociedad para la cartera de acciones y una sociedad para la propiedad por este tema de la protección de los activos. Ahora, si ustedes me dicen, miren, yo tengo una propiedad que vale $70.000, tengo una cartera chiquita de acciones de 10, 15.000 y yo estoy bien, si pasa algo en poner todo el riesgo, podemos ponerlo en la misma sociedad, no hay ningún inconveniente al respecto, pero bueno, yo les cuento cómo funciona. Puedo incluir en la misma LLC una cartera de inversión en real estate junto a una cartera de inversiones en mercado de capitales y cómo tributa. Bueno, cada cosa tributa diferente y como les decía hace 2 minutos atrás, sí pueden hacerlo, pueden poner todo en la misma sociedad. Usualmente no se hace. Porque constituir una sociedad es muy sencillo, mantenerla anualmente es muy barato y poner en riesgo todo el capital simplemente por una acción que tenga un inquilino, mejor no hacerlo. ¿Cómo estamos de tiempo? Perdón, pero no lo sé. Ok, perfecto, estamos bien. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. Si no, mientras que llega alguna pregunta más, les voy contando cuáles son los servicios contables impositivos que hace Tax5. Como venimos contando, hacemos las aperturas de las sociedades, LLC, corporaciones, partnership, hay otras opciones más, dependerá mucho el tipo de inversión que ustedes quieran hacer. Aperturas de cuentas bancarias, como les venía diciendo, personales y comerciales. Asistimos en las transferencias internacionales, todos aquellos que tienen hoy su dinero en el Colchon Bank y quieren mandarlo al USA Bank. Bueno, nosotros podemos asistirlos con eso, tenemos experiencia al respecto. Hoy todavía en nuestro país, en Argentina, yo todavía me siento argentino, no hay restricciones, algunas muy mínimas, todavía ustedes pueden sacar el dinero de Argentina sin mayores inconvenientes. Aprovechen que todavía eso está vigente y es posible. También, bueno, como veníamos diciendo, hacemos las declaraciones anuales de impuestos, tengan en cuenta todas las fechas que hablamos anteriormente, hacemos las solicitudes de ITIN y EIN, que son los números de tax, los números de identificación de impuestos personales y comerciales. También, en ninguno de estos casos van a necesitar viajar a los Estados Unidos, ni estar presencialmente, ni necesitamos tampoco que tengan la certificación de sus copias, ni nada por el estilo. Como les decía, hacemos, para aquellos que hayan ya hecho sus inversiones a título personal, las recuperaciones de retenciones de FIPTA. Ofrecemos servicio de domicilio virtual, recepción de correspondencia para aquellos que quieran montar sus empresas. Yo tengo mucha experiencia en todo lo que es comercio electrónico. Si alguno de ustedes está queriendo llevar su empresa a los Estados Unidos, tienen empresas de servicio, pueden seguir operando desde sus países, pero ya como una entidad americana, cobrando en dólares, facturando en dólares, en todo eso lo podemos ayudar y tal vez ese sea el vector de una visa de inversión que les permita irse a vivir a los Estados Unidos como inversionista en las visas L1, E2 o EB5 de las que ya han conversado. Bueno, en eso también podemos asesorarlo. A ver, sigo últimas preguntas. Dice, si el monto no es demasiado grande, lo conveniente es hacer una LLC para todo tipo de inversiones. Y en principio sí, vamos a ver qué es demasiado grande para cada uno, porque para muchos $50.000 puede ser muy grande y para otros no. Entonces, cada uno lo verá. ¿Un inquilino puede hacerte juicio? ¿Qué riesgo tenés en este sentido? Sí, puede hacerte juicio. No es la ponencia mía del día de hoy, pero sí puede. Hay casos, podemos charlarlo, como les decía, yo soy inversor en real estate, así que conozco de este tema, estoy muy al tema. Últimas. Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Como en Argentina, la FIP para entrar y ver el estado de nuestra sociedad en USA.
¿Hay alguna página como en Argentina para entrar y ver el estado de nuestra sociedad en Estados Unidos? No sé a qué te referís, si a cuestiones impositivas no lo hay, a cuestiones legales como lo que fuera la IGJ sí lo hay. Diferencias no es para el tema, los invito a conectarnos, tenemos mucha información al respecto de las visas L1 y E2, cuáles son los mínimos para acceder a alguna de esas visas que te permita residir allá, inversiones en negocios aproximadamente entre los 60 y los 80 mil dólares. Bueno, creo que hemos, ahí, bueno, si ponemos la placa última, porque me están pidiendo los datos del celular, ahí tienen la información, y si no van a tax5.com, es muy sencillo, pueden ahí, tienen el número de WhatsApp, o en la página tax5.com, muy sencillo de conectarnos. Bueno, ha sido todo por el día de hoy, les agradezco que me hayan escuchado, estoy a su disposición para cuando requieran hacer una consulta gratuita por Zoom. En la página nuestra pueden agendarla, eligen ustedes fecha y hora que les sea conveniente y nos vamos a conectar y conocer. Bueno, ha sido todo. Muy bien, Cristian. Bueno, muy completo, mucha gente del otro lado escuchándote, así que muy interesante. Te agradecemos la participación. Y bueno, a toda la gente que está del otro lado le pedimos que se quede unos minutos. Vamos a hacer una nueva tanda publicitaria y ya vamos con el último workshop del día de hoy.